amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los últimos 4 problemas de la primera sección del examen de Matemática A del año 2020 para las becas de Monbu Kagakusho de Japón. El primer problema de hoy, número 6 de la sección, se muestra en la pantalla. Tenemos t es igual al coseno de x para una función f de x es igual al coseno de 2x más coseno de 3x. Nuestro trabajo es expresar esta función en términos de t. Para resolver este problema podemos utilizar dos fórmulas. La fórmula del coseno del ángulo doble y la fórmula del coseno del ángulo triple. Según la fórmula del coseno del ángulo doble, coseno de 2x es igual a 2 por coseno al cuadrado de x menos 1. Y la fórmula del coseno del ángulo triple indica que coseno de 3x es igual a 4 coseno al cubo de x menos 3 por coseno de x. Utilizando estas fórmulas podemos expresar la función en términos de t, como se muestra en la pantalla. Y la respuesta es 4t al cubo más 2t al cuadrado menos 3t menos 1. El número 7 de la sección se muestra en la pantalla. Tenemos un conjunto A de 3 números, 2, 3 y 5. Elegimos aleatoriamente un elemento de A 3 veces y C es el producto de 3 elementos escogidos de un intento. Nuestro trabajo es encontrar la probabilidad de que C sea un número impar y la probabilidad de que C sea un múltiple de 5. Esta tabla muestra posibles combinaciones después de 3 intentos, ya que hay que escoger un elemento 3 veces desde un conjunto de 3 elementos. Hay 27 combinaciones en total. Ahora, para el producto de 3 elementos sean un número impar, no podemos tener ningún número par en esta combinación. Hay 3 elementos en el conjunto y 2 de ellos, 3 y 5, son números impares. Por eso podemos calcular la probabilidad como se muestra en la pantalla. 2 partido 3 al cubo es igual a 8 partido 27. Ahora, para que C sea un múltiplo de 5, es necesario que C contenga por lo menos un 5 en los 3 números elegidos. Entonces, pensemos en la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que C no tenga 5? Es igual a la probabilidad de que C sea un número impar, porque hay 3 números en el conjunto y 2 de ellos, 2 y 3, no son 5. La probabilidad de que C no contenga 5 es 8 partido 27. Y restamos este número desde 1 y tenemos la respuesta que es 19 partido 27. El número 8 de la primera sección se muestra en la pantalla. Hay que encontrar los valores de extremos de la función x por x menos 6 al cuadrado. Para encontrar los valores extremos es necesario hallar los valores de x que cambian el signo de la derivada de f de x. Como se muestra en la pantalla, la derivada de f de x es 3x al cuadrado menos 24x más 36. Y el valor de esta derivada es 0 cuando x es igual a 2 y 6. Mientras que los valores de x
que cumplen con la derivada de f de x es igual a 0 no siempre son los valores de extremos. En nuestro caso, 2 y 6 son los valores extremos. De hecho, esta gráfica muestra que 2 y 6 son los valores extremos de la función x por x menos 6 al cuadrado. Ahora, g de x es la función del valor absoluto de la función de f de x. Y la pregunta nos pide hallar el número máximo de soluciones reales de esta función. Entonces miremos esta gráfica de g de x. Como esta gráfica muestra, cuando el valor de la constante de a de g de x es igual a es 32. El número de soluciones reales es 3. Y si a es mayor a 32, el número de soluciones reales es 2. Cuando a es 0, tenemos 2 soluciones reales. Y cuando el valor de a es mayor a 0 y menor a 32, tenemos 4 soluciones reales. Y esto es el máximo número de soluciones reales para la función de g de x. Por eso la respuesta es 4. El último problema de la sección se muestra en la pantalla. Tenemos 8 datos: 1, 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 15. El promedio de esta muestra se calcula como la suma de estos datos, partido el número de los datos como se muestra en la pantalla. La respuesta es 6. Ahora tenemos la definición de la desviación, que es la diferencia de cada dato desde el promedio de muestra, y la suma de cuadrados se calcula como se muestra en la pantalla. La respuesta es 154. Finalmente, el promedio de la suma de cuadrados es la suma de cuadrados de desviación partido el número de los datos, que es 8. Por eso, 154 partido 8 es igual a 19.25. La respuesta es 19.25. Con este problema terminamos la primera sección del examen de Matemática A del año 2020. Muchas gracias por ver el video. En el próximo video vamos a resolver los problemas de la segunda sección del mismo examen. ¡Hasta pronto!